Pues yo soy de acá, yo nací en la vereda de Las Palmas hace 58 años. Eh, Toda mi niñez la pasé acá, hasta los 11 años que pues tuve que desplazarme hacia Bogotá porque pues en esa época no había eh, colegios de secundaria acá. Y digamos que mi papá y mi mamá tenían esa visión de que sus hijos estudiaran, ¿no? O sea, que pudieran hacer algo más en la parte de formación que ellos. Y a los 11 años me llevaron a Bogotá, fue algo traumático. Yo no conocía, además me llevaron a vivir donde unas tías que yo nunca había visto. Y allá hasta que terminé el bachillerato. Y después de eso regresé. Claro que yo venía en vacaciones, ¿no? Yo me acuerdo que yo miraba en el calendario, en esos calendarios Bristol que habían viejitos, yo iba marcando cuándo se me terminaba para venir, para que empezaran las vacaciones y poder regresar, ¿no? Y el tiempo acá se me hacía muy corto, fue muy duro separarme de mi familia, pero pues tocó hacerlo, sí, por la necesidad de poder uno capacitarse y estudiar. Cuando terminé, ingresé casi como a los 2 años, creo. Ingresé a trabajar ahí en el centro de salud de esa época. Pues ahorita se volvió a llamar centro de salud, me ha pasado por todos los nombres. Y empecé a trabajar ahí y ahí todavía estoy trabajando. Y, o sea, retornaste y ahora sí para quedarte acá. Sí, me volví a retirar en el año 96, 97 y 98, que fui a trabajar a Ciudad Bolívar, a Mochuelo Alto. Ruralidad. Sí, ruralidad también, y luego no, o sea, nada, no se parecía nada a trabajar en Sumapaz, a la tranquilidad, a conocer mi gente. Entonces volví otra vez. Y lo del trabajo comunitario de liderazgo es vocación, o sea, es como legado de familia. Porque pues mi abuelo Luis Rubiano fue el líder agrario de la lucha por las tierras en los años 50, toda esa lucha que hubo durante muchos años para poder que los colonos de la época, a los campesinos le decían colonos en esa época de lucha por tierras, pudieran ser dueños de su parcelita, ¿no? Porque ellos, el terrateniente, les dejaba un pedacito de tierra, pero ahí tenían que trabajar, pero todo lo que producían era para el señor, para el dueño. Y además de eso tenían que pagar una obligación. La obligación era también pagarle algo al señor por dejarlos vivir ahí. Entonces, digamos que mi abuelo, Luis Rubiano, lideró todo ese proceso y él fue una de los tres, porque como eran tantas parcelitas y tantos campesinos en su parcelita, entonces era difícil que el gobierno les adjudicara a este. Entonces hubieron tres personas, líderes de la comunidad, que la gente los destacaba por su honestidad y a los que se les confió el título de todas las tierras, que era Secundino Palacios, Antonio Ríos y, y Luis Rubiano. Entonces a ellos les fueron tituladas las tierras y él después se encargó ellos se encargaron de hacerse. A mi abuelo le correspondió la finca de Palmas y un lote aquí en Nazaret donde está el hospital y donde está la universidad ahorita. Y él donó eso para que ahí se construyera el hospital. Ahí dice que había una iglesia de techo de paja. Entonces él donó todo eso pues sí, para que se hiciera algo aquí en Nazaret. Y la finca de Las Palmas todavía está, digamos que nosotros como familia Rubiano todavía estamos con la finca porque tiene un gran valor sentimental. Y hay otra cosa ya por parte de tu mamá. Sé que hay una historia muy bonita Sí, ligada. bueno, yo les estoy hablando del legado, ¿no? Después viene mi papá también fue una persona que trabajó mucho en la organización social, sobre todo en juntas de acción comunal de Palmas y de Nazaret. Y después, en los años 90, cuando inició lo de las juntas administradoras locales, él empezó integrando por el Partido Liberal la junta administradora local. Al principio era como una junta de acción comunal, no ganaba nada, pero hubieron personas que se ofrecieron a trabajar. Y entre esas personas estaba mi papá y trabajó
2 periodos como edil de la localidad. Y mi mamá era una campesina muy humilde, una campesina que apenas hizo tercero de primaria, creo que segundo de primaria, empezó tercero, pero nunca lo terminó. Pero ella era una mujer muy especial, o sea, digamos que ahora cuando yo recuerdo toda esa vivencia, uno se da cuenta de muchas cosas, ¿no? Primero que todo, ella era una ambientalista. Ella estaba en contra de la cacería, estaba en contra de las quemas, de la pesca, de la tala de árboles. O sea, en esa época pues eso era rarísimo que alguien pensara así, ¿no? Y pues mi papá digamos que nunca valoró eso, y nosotros pues menos. Sí. Y también aparte de eso, pues ella tenía esa vena artística, ella tocaba el tiple y tenía una voz muy bonita, sino que pues después con 7 hijos para sacar adelante, haciendo todos los oficios de una campesina, pues fue muy difícil. Pero ella se inmortalizó porque compuso el himno a Sumapaz, o sea, en el año 97 creo, en esos años, se abrió un concurso en la alcaldía de Sumapaz, porque el Sumapaz como localidad no tenía ni himno, ni escudo, ni bandera. Entonces se abrió el concurso y mis hermanas participaron en lo de la bandera y en lo del escudo, y mi mamá participó en lo del himno. Entonces ella escribió su himno, pero eso de que nadie estuvo al tanto ni nada de eso, y eso duró como alrededor de 3 meses para que saliera el fallo de quién había ganado. Entonces un día mi papá estaba haciendo edil, y como los hombres son muy machistas, ¿no? Entonces él llegó, y estábamos en esa época allá en Bogotá, ya mi mamá estaba viviendo allá, y él llegó y traía una hoja así, y dijo: ahí está lo del himno, ya se sabe quién ganó el himno, y la bandera y el escudo. Entonces nosotros todos nos acercamos, sí, bueno, ni la bandera ni el escudo habíamos ganado nada. Y entonces mi mamá, ella dijo: es el mío, es mi himno. Entonces mi papá dijo: ¿qué va a ser el suyo? ¿Qué va a ser el suyo? Y mi mamá se fue y sacó un cuadernito que ella tenía y dijo: es el mío, vea, es el mío. Y entonces, pues claro, efectivamente era el himno de ella. Y pues eso, hubo polémica en esa época, porque qué era lo que la gente pensaba que debía tener el himno a Sumapaz, ¿no? Que destacara lo de la lucha por las tierras, que destacara la resistencia, que destacara toda esa parte. Y pues no, escogieron ese poema, que es un poema del páramo. Ya lo he escuchado, ¿cierto? Sí. Es un poema que muy de la naturaleza, sí, de lo ambiental. Sí, porque ella admiraba, o sea, ella se extasiaba en contemplar. Ella veía cosas que a uno le parecía normal, ¿no? O sea, pero ella veía cosas como de lo hermoso que era Sumapaz, y ella siempre hablaba de su Sumapaz. Entonces dice, el coro dice: bellos cerros cubiertos de neblina, de sus aguas brota un manantial, como perlas brillan sus lagunas, flores frescas que adornan como altar. Es nuestro páramo con hermosos frailejones tapizados de musgos y coral. Los conejos corren por sus valles, fantasía de paraíso terrenal. Pajarillos de todos los colores, brisa pura que nos baña al pasar. Sentimos todos que el viento nos arrulla, vientos de gloria, de paz y libertad. Mirada firme y manos bien curtidas con la sapiencia del que sabe cosechar. Es el paso firme del valiente campesino, nos enseña que en la vida hay que luchar. Entonces, o sea, mi mamá se inmortalizó con su himno. Cada vez que hay algo importante en Sumapaz, suena el himno. Súper lindo. Sí. Y bueno, y después entonces yo llegué aquí en el año 1985 a trabajar acá en Nazaret, como en el año 89 había un señor que vivía allí en Ríos, en la finca que ahora es de los Gutiérrez, y era el señor Alberto Cabrera. En esa época él era el presidente de la Junta aquí en Nazaret.
Y entonces me dijo, Esperanza, ¿usted por qué no se integra a la junta y nos colabora? Y yo dije, pues sí, ¿no? Mi papá siempre decía, Esperanza, en esta vida hay que servir para algo, ¿no? Siempre él decía, tenía esa palabra, en esta vida hay que servir para algo. Entonces yo dije, pues sí. Y me integré a la junta y es la hora que todavía estoy ahí, ¿no? He pasado por vicepresidenta, por secretaria, ahorita soy delegada de juntas. No he sido presidenta porque es que, pues, digamos que como yo soy funcionaria pública, entonces de pronto puede haber ahí inhabilidades y eso. Y ahí he estado. Después en el año 2015 me invitaron también a que colaborara con lo de la Asociación de Usuarios del Acueducto y ahí estamos trabajando para, o sea, el acceso al agua yo pienso que es vital para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, y aquí teníamos muchos inconvenientes con el abastecimiento de agua, o sea, había semanas completas en tiempo de verano que no teníamos. Entonces esa necesidad nos llevó a trabajar y pues este acueducto es uno de los mejores de Sumapá, yo creo que es el mejor, el que está más organizado y el que está más, o sea, ya legalizado y todo. También hago parte del CPL, también estoy en el comité de mujeres y pues hago varias cosas, y además desde salud pues siempre me delegan. El lunes estuve en una reunión con el secretario de salud porque siempre los compañeros me delegan para que vaya a las reuniones. Y pues el legado sigue con Natalia, pues Natalia, yo siempre dije que sí, como que no se puede perder esa línea que tenemos de liderazgo desde cuántos años. Entonces Natalia, eso es la historia de mi chinita, es muy especial porque ella fue prematura. Ella nació a los 6 meses, pesó 1.300 gramos, midió 30 centímetros. La posibilidad de vida de ella era muy baja. Hubieran decidido que abortar ahorita. Muy baja, sí, era muy baja y pues fue bastante difícil, pero ella se ha ido progresando muy rápido, se ha ido subiendo de peso muy rápido, sí, muy rápido. Mi otra hija también es prematura, es que mis embarazos y mis partos fueron muy complicados. Y entonces con Natalia, yo como asistía tanto a reuniones, entonces todavía estaba en el corral, cuando yo ya la llevaba al salón comunal, la ponía en el corral y ella empezó a escuchar. Yo creo que eso se les va a quedar, ¿no? Después de unos 2 añitos y eso, yo la llevaba a las reuniones y ella era muy juiciosa. O sea, yo a veces la miraba y yo le daba una hoja para que rayara y un lápiz, y a veces ella dejaba de rayar y se quedaba pendiente de lo que estaban hablando. Se quedaba mirando, se quedaba como atenta, como si estuviera comprendiendo. Y a los 3 años, en el año 2000, porque ella nació en el 97, aquí la situación de conflicto armado era muy difícil. O sea, era una situación que yo dije, no es un ambiente para criar mi niña. Entonces, con el dolor del alma, es algo que digamos, lo tengo ahí, que como que uno de mamá no puede superar eso. Me separé de ella y la mandé para Bogotá con el papá. Se fue con Salomón para Bogotá y allá duró 7 años estudiando y viviendo allá con la abuela paterna. Pero sí fue muy difícil, pero ella, no sé, le sirvió mucho eso porque es muy autónoma, muy independiente, muy capaz. O sea, a ella le tocó empezar a luchar desde los 6 meses de eso y pues después le tocó solita, pues con el papá, sí, con la abuela, pero él no está conmigo siempre porque yo iba, pero pues no era lo mismo. Cuando terminó quinto de primaria, otra cosa que tampoco me perdono es que nunca me di cuenta ni cuándo aprendió a leer y escribir. O sea, cuando ella vino de 4 años, ella aprendió a leer y escribir a los 4 años, perfectamente. Yo no supe ni a qué horas. Sí, yo no supe ni a qué horas empezó. O sea, vino a unas vacaciones y teníamos la cartilla esa de Nacho. Entonces ella leía y leía, y yo me imaginaba que estaba repitiendo lo que decían las laminitas en los dibujos. Entonces yo le pasé todas las hojas y a lo último hay unos textos largos. Y le dije, mi amor, léeme acá. Y me leyó todo. Yo dije, Dios mío, mi niña ya sabe leer y yo ni siquiera me di cuenta cuándo aprendió. Sí, eso, sí. Y bueno, después cuando ella
terminó el quinto y empezó a hacer sexto de 10 años. Yo dije, yo ya no la voy a dejar más allá. Y eso me decían que cómo la iba a traer, que la niña era muy pila, que tocaba buscarle un colegio. Le dije, no, yo no me la voy a llevar. Y se vino a estudiar aulas. Y ella llegó inmediatamente, se acomodó y entonces pasó por todos los cargos del gobierno escolar, ¿no? Contralorita, personera, representante de curso, estuvo como a los 12 años en el Consejo de Bogotá. También fue deportista, ella la quería para la Liga de Bogotá de futsal femenino, porque Me encanta el fútbol. sí, y ella ganaron unos intercolegiados a nivel Bogotá, Sumapaz ganó, o sea, era un equipo de las dos cuencas, y Natalia era una de las que lideraba ahí. Después en los nacionales quedaron de cuartas, o sea, era un equipo muy bueno. Pero entonces ya yo le dije, pues mi amor, si quiere por el lado del deporte o por donde su merced quiera. Dijo, no mamá, es que yo quiero seguir acá, yo no me quiero ir, porque eso implicaba que otra vez se fuera para Bogotá. Sí. Y ya pues, ya después terminó acá y pues afortunadamente conseguí un crédito condonable para que ella pudiera estudiar, porque pues no es fácil. Y ella, yo no sé por qué se le metió que quería estudiar en la libre, ella investigó y dijo que el derecho era muy bueno en la libre. Y entonces, allá, pero pues allá era costosito. Pero con ese crédito, ella condonó todo. Condonaban por notas, condonaban por un trabajo social que hicieran, condonaban por qué más era, pues por terminar dentro del término que tenían que terminar. Y para esos preparatorios que tienen que hacer después, eso ella la exoneraron, porque las 100 preguntas sacó 97 perfectas. Sí. Y pues después terminó y se le metió con lo de la política. Yo no quería mucho, no sé, pero pues dije, pues uno no puede limitar a los hijos y decirles qué tienen que hacer. Y entró y todo el mundo decía, esa china tan novata, pues qué, no. Y fue la mayor votación de Sumapaz. Y ahí está, ya hizo una especialización y empezó a hacer ahorita la maestría. Y entonces vamos con ese legado de liderazgo. Está en las venas. Sí. Tú eres una líder, tú te consideras una líder acá en el territorio. Me gusta mucho trabajar y pues hay veces que uno como que se desmotiva porque la gente a veces como que no valora el trabajo, pero yo digo, no, es que es mi satisfacción personal. Entonces, si las demás personas no valoran, pero yo me siento bien haciendo las cosas. Yo me siento bien y yo doy de mi tiempo. Por ejemplo, yo llego todas las tardes a las 5 y yo tengo que seguir aquí trabajando en lo del acueducto. Entonces, y además porque si hay gente que necesita un reclamo o alguna cosa, yo estoy aquí de 5 a 7 y a veces hasta las 8, hasta las 9, hasta las 10, hasta cuando toque. Okay. ¿Y cómo es tú la realidad actual de Sumapaz? ¿En cuanto a qué? En general, ¿le ves futuro? Hay varias cosas que me preocupan. Por ejemplo, nosotros hemos tenido un fuerte histórico en lo de organización social. Ahorita no lo es tanto porque digamos que tiene que haber una renovación, que tiene que entrar gente joven a las organizaciones y los muchachos no le están apostando mucho a eso. Entonces, si no hay esa renovación y si no eso, pues las organizaciones van como debilitándose. ¿Y qué es lo que de pronto pienso que nos ha hecho daño, entre varias cosas? Es porque cuando uno tiene una necesidad y se reúne para alcanzar para tratar de subsanar esa necesidad, pero como ahorita hay un asistencialismo bastante marcado, entonces hay subsidio para todo y trae el mercado y hasta en la parte productiva, eso también nos ha afectado mucho la parte productiva. O sea, si todo lo traen en un camión, si yo no tengo que digamos, forzarme para ir a trabajar, pues ¿por qué mejor no espero lo del camión? Entonces eso nos ha debilitado la organización social, nos ha debilitado la parte productiva, o sea, ya la gente no está produciendo. Hoy hablamos con esto de los mercados campesinos, venía gente de Sasaima, de Tocaima,
oiga, debía haber sido de la vereda tal, de la vereda tal y de la vereda tal aquí en Sumapaz vendiendo sus cosas. Pero no, o sea, imaginen que vengan de otra parte a vendernos productos que aquí se producen. Bueno, lo de la panela de pronto no, pero el resto, o sea, se produce y aquí en Nazaret se produce fruta y se produce. Y yo digo que listo, pues uno debería, pues sí, digamos que esos beneficios se podrían recibir, pero no dejar de producir. Por ejemplo, digamos en la finca que les digo, a nosotros nos levantaron, digamos que todos nos pudimos educar porque la mayoría de mis hermanos son profesionales con la explotación del ganado lechero, con las vacas. Y ahí permanecen las vacas y ahí todavía está funcionando eso. O sea, pues mis hermanos no están, pero yo he tratado tengo una pareja ya joven y tengo ahí las vacas. O sea, para que no se pierda eso de que mi papá y mi mamá nos enseñaron y es que toca seguir manteniendo la finca. Además, yo me he ido por el lado de la conservación, ¿no? Entonces hace como 5 años empecé a hacer cercas vivas, a proteger el bosque, a hacer corredores biológicos, a proteger el nacero, que ya se nos estaba acabando el agua que abastecía la casa. Entonces yo pienso que hay que... El mismo legado ambiental. De mi mamá, sí, de mi mamá. Sí, porque mi papá lo que quería era ser potrero. O sea, sí, o sea, entre más potrero hubiera, y no, ahorita yo tengo, ya he recuperado, por ejemplo, en el nacero ya es un bosquecito. Y ya tengo cercas vivas. Eso es de tiempo, ¿no? Eso no es de un día para otro, eso es de tiempo, sí. Los tiempos de la naturaleza. Sí. Y en cuanto a lo político, pues esto está muy, muy polarizado, ¿no? Y digamos que no sea... Aquí pues hemos sufrido bastantes afectaciones porque nos mataron 3 líderes muy valiosos aquí, muy queridos, y pues eso como que nos hundió, nos aplastó. Esta cuenca sí, fue muy difícil volver a como querer que alguien integrara la JAL, como que alguien trabajara. Entonces pues en eso sí estamos como... Y sí, hay mucha polarización. Sí, un poco, su merced, ¿cómo se ve en unos años acá en el territorio? Yo no quiero irme del territorio. O sea, aquí es bonito vivir. Aquí, digamos que yo me considero una persona privilegiada de poder vivir en este paraíso donde estamos. O sea, es algo bonito, es algo... Y que ojalá pues podamos continuar aquí en el territorio. Y yo siempre he dicho que en los encuentros ciudadanos, yo decía, no pidamos tantos subsidios, pidamos créditos blandos, pidamos seguros de cosecha, pidamos asistencia técnica para hacer cosas innovadoras en nuestras fincas, pero ya la gente no quiere trabajar. Pero a mí sí me gustaría, apenas me pensione, pues poderme dedicar como a la finca, ¿no? Me sumercé como líder que ha escuchado de las demás personas frente al territorio. En 10 años, ¿qué ven ellos? ¿Cómo se ven? De los jóvenes casi que nadie se ve acá. Casi que nadie se ve acá. De grupo como de mi edad, sí hay personas que sí, que defienden, que valoran, que tienen esa identidad por el territorio. Pero digamos que la gente joven casi no. Hay muy pocos, y yo pienso que eso también ha sido culpa de las familias como tal, porque si no se cuenta y si no se les dice de dónde venimos, pues no hay ese amor por el territorio. Yo soy una de las personas, por ejemplo, mi mamá, ella en las noches, después de que ella, imagínense todo el trabajo que hacía, entonces había una costumbre que era lavarse los pies con agua calientica, con agua tibia. Entonces ella hacía eso, y durante todo ese proceso que hacía, porque ella se demoraba, porque le dolían los pies, entonces ella me contaba historias de la lucha, lo de las tierras, lo pobres que ellos eran, porque por el lado de mi mamá, la familia de mi mamá era muy humilde, muy pobre. En cambio, por el lado de mi abuelo Luis, ellos tenían más posibilidades. Ella me contaba cosas, y eso es lo que yo le cuento a mis hijas y a mis sobrinos. O sea, yo les voy transmitiendo como esa historia. Y de pronto que en la parte de los colegios también debería de haber esa cátedra de contar, ¿no?
de contar la historia de Sumapaz para que los muchachos sepan. Yo les digo a mis hijas, ¿por qué están ustedes ahí paradas? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué es esto, esto y esto? Y hemos ido. Entonces contar eso. Doña Esperanza, ustedes han sido víctimas del conflicto. ¿Qué falta para que se sientan reparados como víctimas? A mí casi no me gusta hablar de eso porque es muy duro. Sí, sufrimos mucho acá. El solo hecho de poder tenerme que separar de mi hija fue muy duro. Como habitantes de acá, por ejemplo, en el año 93 hubo un enfrentamiento, siempre habían enfrentamientos, pero fue uno muy duro en abril del 93, y se desplazó mucha gente. Se fue mucha gente que nunca regresó. Gente sobre todo de Vereda Ríos, que eran gente que trabajaba muchísimo. Y la gente se fue y nunca volvió. Y se llevaron muchos muchachos jóvenes, muchachos que yo conocí pequeñitos y se los llevaron como de 13, 14 años y tampoco regresaron. Reclutados. Asesinaron mucha gente, campesinos que uno sabía que eran buenos, que era gente buena. Y los asesinaron, familiares cercanos míos también. Y sí, fue muy difícil. Y cuando asesinaron a nuestros líderes también fue, sobre todo la muerte de Guillermo Leal, bueno, de todos, porque Fanny también era una amiga personal, ¿no? Estamos como de la misma edad y ella era una mujer muy alegre, íbamos a fiestas y bebíamos y todo eso que uno hace en la juventud y pues ver cómo asesinan a una mujer de esa manera y verla ahí tirada, eso no se le borra a uno nunca. ¿Y cómo nos podemos sentir reparados? Yo pienso que nos dijeran la verdad, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué los asesinaron así? A Guillermo, que era una persona tan valiosa, que era como nuestro líder. O sea, él direccionaba todas esas cosas. ¿Qué pasó? ¿Por qué? A Fernando Morales, que era un muchacho de 22 años que apenas empezaba. Yo no creo que él tuviera ningún problema con nadie. Era una persona noble, yo lo conocí, yo lo vacuné. Yo iba a la casa de él y lo vacunaba cuando chiquitico. Y verlo también ahí tirado, eso no se borra nunca. Y todas las noches que uno pasó sin poder dormir, porque eso aquí se escuchaban balaceras, enfrentamientos, gritos, entonces eso es difícil. Por eso llevé a la niña. Bueno, yo creo que hay...